tal, estimados amigos? Como siempre estamos con ustedes, llevándoles comentarios de los aspectos más interesantes. Estaremos como siempre, Casto Ocando y este servidor Manuel Corao. Los temas están que saltan a la vista de todos en cuanto a los acontecimientos más importantes. Casto, ¿qué tenemos hoy? Bueno, en Estados Unidos el tema noticioso, hay una diversidad como todo, como siempre, pero para el tema político es todavía el tema del indictment contra Trump. Se esperaba que hoy se anunciara ya si el jurado que está reunido, el gran jurado que está reunido en Nueva York, en la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, va a proceder con el indictment contra Trump. Pero esto parece, Manuel, en mi opinión, una ofensiva bastante que va más allá de este indictment, ¿no? Tengo entendido que hay otro indictment, una acusación federal más preparada que no está relacionada con esta en Georgia por aparentemente intervención inapropiada en las elecciones pasadas en el estado de Georgia. Y la otra, una tercera posible acusación federal está relacionada con los eventos del 6 de enero del 2021, que los demócratas han definido como la rebelión, pero que se ha demostrado que no llegó a tanto porque sobre todo estos últimos videos que salieron a relucir, muestran que la policía dentro del Capitolio nunca enfrentó una situación de violencia y tampoco respondió, ¿no? Y al contrario. Y por otro lado se habla también de una importante infiltración del FBI dentro de los grupos que estaban provocando la violencia que se produjo en las afueras y en las entradas. De modo, y el FBI, por cierto, se ha negado a admitir si tenía infiltrados o no. Infiltrados no solamente para saber lo que estaba ocurriendo, sino para provocar la violencia, lo cual es un tema extremadamente delicado y grave. Esto puede relucir, pero el ataque contra Trump es frontal. Ahí, es un aspecto político. Eso es lo que dice Trump. Se está tratando de neutralizar a Trump, de que se retiren y que se olvide de eso. Al principio yo pensaba que se trataba de un intento, y así fue interpretado por varios analistas, de poner a Trump en el tapete como para decir, como para impulsar que el Partido Republicano lo termine de elegir como candidato, porque era un candidato más fácil que derrotar si hubiese otro como Ron DeSantis, por ejemplo. Pero yo creo que ellos temen una ofensiva electoral de Donald Trump. Piensan que Donald Trump puede arrasar. No lo sé. O sea, hay una gran incógnita. Según las encuestas, está arrasando en la intención de la opinión, que no se había medido con anterioridad. Claro, pero todavía estamos muy temprano. Hoy es 2023. Las elecciones van a ser el año que viene. O sea, todavía falta, apenas las primarias republicanas, todavía falta tiempo para ello. Y luego el más importante contendor de Donald Trump, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, no se ha lanzado todavía, no ha anunciado, a pesar de que ahora tiene una serie de campañas en el estado de Nueva York, cosa curiosa porque está promoviendo lo que se llama como la marca del estado de la Florida, la marca Florida, como modelo de desarrollo para los estados. Y bueno, está teniendo un éxito. Y por otro lado, Trump, en medio de esta situación con los indictments, con las acusaciones, está también lanzando torpedos a la línea de flotación de la posible candidatura de Ron DeSantis. Acaba de decir, por ejemplo, recientemente, creo que hoy fue que lo dijo en las redes sociales, dijo que si no hubiese sido por él, imagínate, Manuel, que si no hubiese sido por él, Ron DeSantis estaría trabajando como un empleado de una cigarrería, ¿no? Sí, eso lo cual es una exageración, pero tú notas que efectivamente para Trump el mayor enemigo desde el punto de vista de las primarias republicanas es Ron DeSantis. Bueno, porque es el que ya salió. No podemos engañarnos en cuanto a eso. Ron DeSantis, todo lo que ha hecho, el libro, sí, esto es muy importante. Además de eso, haber propuesto de que él propone para Estados Unidos el desarrollo y la vida del estado de la Florida. sí. Es así, entonces
no hay duda de que está buscando una imagen parecida a él y que sea él. Pero la cosa que yo veo y que ahí no podemos tampoco pensar en otra cosa, es que ya Trump está mostrando que se va a enfrentar a cualquiera que se aspire a la candidatura presidencial dentro del Partido Republicano, pues se considera suficientemente fuerte para que le vayan a disputar esa posición. Mira, y además hay otros elementos interesantes. Por ejemplo, sabemos que Alvin Bragg, que es el fiscal de distrito en Manhattan que está pidiendo su enjuiciamiento, es un funcionario electo. Es decir, él es un fiscal que para estar en el cargo no es designado por nadie, sino que tiene que ser electo por elección popular. Y ya se sabe, ¿no? Por razones legales obligatorias que la organización de George Soros le proveyó de $1 millón para la campaña de Alvin Bragg. Ahora, lo que ha dicho Trump... Tiene algo también que ver con los fiscales que fueron apoyados para que estudiaran carreras de derecho para llegar a posiciones fiscales. Bueno, eso es una campaña nacional que financió Soros, incluyendo a 2 importantes fiscales en el estado de California, uno de los cuales, por cierto, fue revocado, porque era tan radical que los propios habitantes de San Francisco, la ciudad de San Francisco, lo sacaron del puesto, ¿no? Y aparentemente algo parecido le está pasando al otro que fue apoyado por George Soros en Los Ángeles, que se llama George Gascon, que también es un extremado radical. Pero la cosa interesante, lo que te iba a comentar, era que este señor logró reunir un poco más de $1 millón para su campaña, Alvin Bragg. Trump acaba de decir ayer que ya ha reunido $2 millones para apoyar a un contendor contra Alvin Bragg en las próximas elecciones de fiscal federal. O sea que es una pelea a cuchillo. A cuchillo. Y de un hombre que sabe enfrentarse a cuchillo. Así es. Porque Trump, eso de que vaya, que sea un selectivo contra contra el otro, cualquiera que se lance va a conseguir a un Trump a cuchillo. Ahora, hay un tema preocupante porque Trump, en medio de esta situación, de esta campaña dura que está teniendo contra el fiscal de Manhattan, comenzó a proferir, digamos, amenazas. Por ejemplo, publicó un mensaje en su red de Truth Social, que es la red que él creó, donde él aparece con un bate al lado de una foto del fiscal, ¿no? Como diciendo, listo para darle con el bate en la cabeza, lo cual fue inmediatamente retirado, pero obviamente hubo una publicación. El mensaje quedó. El mensaje quedó y el error quedó también. Aparentemente este fiscal, la oficina del fiscal ha recibido sobres con polvos blancos. Tú sabes, me hace recordar aquella época de las cartas con Anthrax, ¿te acuerdas? Sí, correcto. O sea que se está creando un ambiente verdaderamente enrarecido, ¿no? Que también es preocupante y es culpa de Trump, hay que decirlo. Trump debería dejar que esto ocurra, ¿no? Lo que pasa es que la reacción que él tiene es contra la politización de su caso, y bueno, es un tema mucho más complicado, pero esto es una pelea que se va a venir, esto es una pelea legal, ¿no? Trump puede ser acusado el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana, pero él va a salir inmediatamente. O sea, él está en el estado de la Florida, la acusación va a ser allá. Tiene que ser extraditado primero de la Florida a Nueva York y luego puesto ante un juez, ¿no? Puede tener derecho a fianza, obviamente. Yo creo que... Y va a pelear en la libertad, pero esta pelea va a ser una pelea legal que puede durar años, por otro lado, ¿no? Que no puede llegar a un resultado necesariamente, pero ellos están, o sea, lo que se está buscando aquí es el embarrassment, o sea, lo que es la vergüenza de haber sido acusado por primera vez el primer presidente. Otro elemento rapidito. Pero hay un aspecto importante aquí que creo que nuestros oyentes les puede interesar. ¿Cómo es el proceso en realidad en cuanto a que el indictment, a que se lo puedan llevar para el estado de Nueva York, etcétera, etcétera, a Trump? Bueno, en primer lugar, el gran jurado está considerando las evidencias que fueron presentadas por la fiscalía contra Trump. Pero Trump ha pedido, ¿no? Y de hecho se le permitió que presentara otras evidencias contrarias, ¿no? Y testigos también. Sí, y un testigo, exacto.
el testigo principal de la fiscalía contra Trump es su ex abogado Michael Cohen, que ha dicho que él autorizó los pagos utilizando supuestamente cuentas de la campaña, cosa que ha negado el otro testigo que presentó Trump, que es su abogado, que ha dicho que él no tiene, que él sabe que el dinero vino de las cuentas corporativas de la organización Trump, lo cual es una cosa privada, no tiene que haber sido reportada como gasto de campaña electoral, o sea que no utilizó los dineros de la campaña electoral. Y este caso se pudiera caer, ¿no? Si esto se prueba que es real. Pero el gran jurado primero tiene que decidir. Si el jurado decide, y tiene que ser unánime, si el jurado decide que hay una causa razonable para continuar con este caso criminal, entonces se procede a una solicitud de extradición al estado de la Florida. El estado de la Florida tiene que autorizar la Corte Suprema la extradición. Trump tiene que presentarse, va a ser detenido, puede salir en fianza inmediatamente y luego comienza entonces un proceso. El proceso de un juicio normal en el cual las personas se van, todos tenían que ir a las cortes, tendría que establecer, le pudieran poner como una especie de limitante para de limitante, exacto, para las zonas donde se mueve, etcétera, etcétera. Y bueno, esto puede tener un resultado que puede ser apelado. En fin, esto es un proceso que puede ser un poco largo, pero es un tema caliente. Pero sin duda alguna, Trump va a estar más presente ahora que antes en los medios de comunicación social. Y por supuesto que él está sacando partido a eso también, ¿no? Y está calentando las bases. Con esas encuestas y con esta situación, yo creo que es el próximo candidato del Partido Republicano, sin duda alguna. Es muy temprano, yo no diría todavía eso porque, como te digo, hay mucha gente. Por ejemplo, uno de los candidatos, el gobernador John Kasich, acaba de decir también hoy que ya las circunstancias que hicieron a Trump un candidato importante ya no están. O sea, que él está abogando abiertamente porque el candidato sea alguien distinto a Trump. O sea, ya hay voces que van a comenzar a manifestarse, ya hay un grupo de donantes que se le fueron a Trump, que se fueron están buscando otros candidatos y aparentemente DeSantis es ese candidato. Pero el otro comentario antes de que nos vamos a Venezuela que quería hacerte era que hubo un anuncio importante que es el anuncio del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, que acaba de proponer la creación de una especie de comisión federal para vigilar las elecciones, porque él dice que ahí se pueden presentar situaciones en vista de que ya tanto Biden como Trump han manifestado su disposición de ser candidatos, entonces ellos están creando esta comisión, lo cual es una cosa inédita, por un lado, porque las elecciones en Estados Unidos siempre se han manejado a nivel de los estados, ¿no? Como tú sabes, cada estado tiene condados, cada condado tiene autoridad electoral. Un retroceso, sin duda alguna. Bueno, yo no sé si retroceso, pero por lo menos sería de preocupar por el tipo de intervencionismo que pudiera venir por parte en elecciones especialmente reñidas, donde hay acusaciones y no se sabe, en vista de la actuación que ha tenido la Fiscalía en el pasado y organismo federal, no se sabe cómo se va a resolver eso, si más bien va a crear más problemas. Entonces, sería quitarle representación al pueblo para entregarla a los factores. Yo creo que él está hablando en situaciones problemáticas, en situaciones que se presentaron, por ejemplo, como en Arizona, como en Pensilvania, en las elecciones pasadas presidenciales, y esto pudiera obviamente significar un intervencionismo federal que no necesariamente sea aprobado, ¿no? Porque quizá esto tenga que pasar por el Congreso y los republicanos pueden bloquear esto. Pero Manuel, vamos a hablar sobre el informe que tú hablabas de la hambruna ahora que hay en Venezuela, sobre todo a nivel de los más pequeños, los más vulnerables. Estimados amigos, pasan los días, el tema de la alimentación en el país venezolano continúa siendo exactamente igual problemático. No se le ve solución. El gobierno no asume posiciones definitivas que permitamos a los venezolanos pensar que el año que viene va a ser mejor que este en el cual estamos en el 2023. Que los venezolanos van a poder comer más y mejor a medida que pase el tiempo. Todo lo contrario.
Cuando vemos los informes que traen y que solicitan en investigaciones que se realizan en el pueblo en diferentes puntos de la geografía venezolana, lo que traen son decepciones. ¿Cómo es posible, estimados amigos, que ahora tengamos que luchar con la circunstancia de tener que solucionar y aceptar que 800.000 venezolanos menores de edad están en condiciones terribles en cuanto a la calidad y la cantidad de la alimentación? Pero esto no es nuevo, tal como se los dijera ahora. Y esta circunstancia ahora está muchísimo peor cuando vemos de que Venezuela está a nivel internacional, de acuerdo a lo que ha declarado y han manifestado autoridades del Observatorio Venezolano de la Salud, conjuntamente con informes que han salido de la FAO, de las Naciones Unidas, así como también de otras evaluaciones que se han realizado en los cuales Venezuela se encuentra en los lugares más importantes de la desnutrición. Se compara a otras naciones, a Irán, se compara también igualmente a otras circunstancias, el cual dicen que Venezuela se encuentra en el nivel de países que no están en guerra o sí están en guerra, pero son países en serias calamidades, que no garantizan entregarle a sus habitantes la comida necesaria para poder subsistir. Y en Venezuela no hay guerra. No hay una problemática en realidad catastrófica socialmente que podamos nosotros decir es que los venezolanos están al punto del desastre, del desconocimiento como Estado. No, es simplemente un proceso de mala administración, los hechos de corrupción administrativa, y para ello tenemos la estrella más importante, que es la Caja CLAP, que presenta condiciones terribles, Castro. Sí, yo creo que hay unas condiciones que, por cierto, no son consecuencias de la crisis, sino son condiciones creadas por el régimen. Cuando restringes, por ejemplo, el tema de las importaciones, le pone trabas de todo tipo, cuando persigue la empresa privada, cuando sigue invadiendo, permitiendo el contrabando, es decir, beneficiando a unos solos pocos, a una clase elitesca, en vez de abrir las fronteras, abre la frontera, deja el comercio libre, a que la gente, y te digo, eso sería un extraordinario paso, porque la gente va a resolver inmediatamente. Cuando tú abres el tráfico, el flujo comercial desde Colombia, desde Brasil, desde las Antillas, ¿no? Curazao, Aruba, Bonaire, desde Estados Unidos, ¿no? Es toda una decisión del régimen. Supuestamente, o sea, bajo ninguna justificación. En el momento que tú suspendas esas restricciones que la dictadura está poniendo, se acaba la crisis en Venezuela, comienza a florecer otra vez, pero lo que pasa es que al régimen no le conviene que la gente prospere la gente. Lo que le conviene es mantener a la gente pisoteada, como lo está haciendo, con la hambruna, ¿no? Mientras unos descarados utilizan, por cierto, los programas alimenticios que fueron creados hace muchos años, por cierto, por los adecos del primer gobierno de Carlos Andrés, etcétera, las becas alimentarias, todo aquello, pero lo que está viniendo ahora es basura, ¿no? Literalmente basura. No sé si has visto los últimos videos de la gente analizando de la caja CAP. De la caja CAP, por ejemplo, los atunes. Agarran un atún, lo ponen en un colador, le tiran agua y descubren que al final lo que hay es cartón molido con aderezos. Es increíble. Esto jamás había ocurrido en Venezuela. Y además y es una de las cosas que está ocurriendo descaradamente. No lo pueden desmentir porque ya aparecen videos que están circulando en todas las redes sociales. Pero está también el otro elemento. Y es que cuando vemos que tenemos tan cerca un país como Colombia, que tiene capacidad de producción en cuanto a la parte alimenticia suficiente como para poder comercializar, y así lo han manifestado sus autoridades ahora y en el pasado, para venderle a Venezuela, y eso no se realiza. Y no solamente eso, sino que el gobernador del estado Táchira, es el señor Freddy Bernal, es tan descarado que hoy recientemente vemos declaraciones de él diciendo de que se van a reunir con los colombianos para adelantar en temas de intercambio económico. Cuando él ya asumió la posición de gobernador hace tiempo, ya se ha hablado de ese tema y los venezolanos siguen padeciendo por falta de productos alimenticios.
Es una matraca. Mira, Obedece a grupos. Pero no solamente eso, ¿no? Porque tú tienes, por un lado, esa situación que tú acabas de describir, que estoy de acuerdo, pero por otro lado tienes una extraordinaria diferencia entre lo que cuesta lo que se llama la cesta mínima básica de alimentos, la cosa más básica para subsistir a una familia de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, está por encima de los $2,000 mensuales. Ese es el costo de la cesta básica, no tengo la cifra en este momento, pero definitivamente es hasta 20 veces mayor de lo que una familia de 5, digamos, suponiendo que hay 2 trabajando o 3, puede generar, o sea, a un salario de $40 mensuales. O sea, es increíble la diferencia. O sea, yo la verdad me pregunto, ¿no? Y me pregunto cómo hace la gente para subsistir en Venezuela. Es decir, cómo hace, si un grupo, digamos, cualquier producto que tú vayas a comprar, te tienes que gastar $5 o $6 y lo que tienes en el bolsillo son $40 para subsistir durante un mes. O sea, esto es peor que Cuba, lo que está pasando en Venezuela. ¿Y cómo sobrevive la gente? Entonces, claro, por eso que tenemos el tema de las protestas, ¿no? Y vuelvo y repito, en el momento en que esto se abra... Cuando vemos que Venezuela, Castro, y perdóname, está en el puesto 56 de la satisfacción alimentaria de los venezolanos en los informes que leemos a cada rato y que se acaba de sacar en este momento. Pero hay un aspecto. Fíjate, $2,000 la cesta familiar. Pero tú vas a ver la cesta familiar en otros países de América Latina y no están en ese costo. O sea, que los productos que puedan haber importado y comprado en el exterior para sus habitantes, lo compraron a precios más bajos. ¿Por qué sí pueden negociar otros países hermanos de América Latina la compra de productos básicos para la dieta de los venezolanos y Venezuela cada vez lo compra más caro? Eso es un crimen social que se está cometiendo. Mire, yo quiero actualizar las cifras porque hemos hablado de unas cifras de la cesta básica y yo creo que es peor, ¿no? Es peor lo que... O sea, no son los números que estamos dando, pero la situación es peor. En Venezuela el salario mínimo, yo puse que era 40, ¿no? Pues el salario mínimo es $6, ¿ok? El salario mínimo, $6. Pero no el promedio de ingresos. Es mayor que $4. No, $6. Que $6. Hay gente que gana 130 bolívares y no gana más. No gana más. ¿Okay? No tiene manera. Eso, habrá gente que se resuelve, compra cosas, vende, ¿no? El gobierno pone al venezolano a que robe. Pero no solamente al venezolano, a los militares le acaban de decir, si ustedes quieren ganar un salario, conviértanse en emprendedores, una locura, ¿no? Una locura. Pero fíjate las cifras. En el mes de enero... ¿Sabes la respuesta? De que una dama, una señora, de grado de teniente coronel, le dijo, mire, yo decidí casarme con el uniforme de la Fuerza Armada Venezolana. Quien me debe responder a mí es con quien yo me casé, ¿no? Ahí fue donde todo el mundo, bueno, mire, pero usted sabe, y lo aplaudieron con condiciones maravillosas, se salieron fuera de toda la lógica de disciplina militar. Pero el problema no se resuelve. Entonces, vuelvo otra vez a las cifras. $486 es el valor mínimo de la canasta básica alimentaria, ¿no? Porque si lo subimos a otros gastos que no son básicos, ¿no? Sube 2 o 3 veces más esta cifra. Pero tú necesitarías ganar, ¿no? Ganas $6 al mes, pero para poder comer esta cesta básica, que no es una cesta de lujo, es una cesta elemental, necesitas ganar 16.22 dólares diarios para poder comer en la raya con esta canasta básica. O sea que una familia necesita 53 salarios mínimos para 53 salarios mínimos para poder llegar a la canasta básica, que vuelvo y repito, es lo básico. No implica ningún tipo de gasto más allá, y estamos hablando de gastos de entretenimiento, olvídate de vacaciones, ni te imagines
la ropa, útiles escolares, gastos de transporte, o sea, gasolina, olvídate de eso, reparación ¿no? de vehículos, en fin. Olvídate de eso, o sea, esto es la cosa más básica. Y bueno, otro elemento, Manuel, que me llamó mucho la atención es que dentro de esta ola de detenciones, que por cierto han seguido las detenciones de más empresarios, sobre todo en el estado Bolívar, en la zona de Ciudad Guayana, ahora se suman lo que llaman las Barbies de la revolución. Hay aparentemente reinas de belleza, modelos, personas que también están siendo acusadas de lavado de dinero. Mujeres de una belleza como son las venezolanas, que terminaron en las ruedas, en los círculos delincuenciales de la revolución. Y hay varias, hay particularmente 4 específicas que están siendo acusadas de haber abierto cuentas en bancos en paraísos fiscales para recibir dinero, para recibir dineros mal habidos de este grupo vinculado a Tarek El Aissami, ¿no? Que además se comenta que hay una de las mujeres estas, por cierto, era la imagen de la marca Lamborghini en Venezuela, o sea, hasta ese extremo, ¿no? Y las mujeres están desaparecidas, están fugadas, no se sabe dónde están, por un lado, y por otro, las redes sociales en las cuales se mantenían muy activas ahora están desaparecidas. Y incluso se hablaba de uno de estos personajes que tenían hasta redes de prostitución, Manuel. Exactamente. Ese juego de las Barbie no es nuevo en este régimen comunista venezolano, como no es nuevo tampoco en otros regímenes dictatoriales de América Latina y en el mundo. Las Barbie ha estado siempre, la belleza de la mujer ha estado siempre, ha sido el principal bocado que un hombre con poder aspira en posiciones políticas poder tener, sin duda alguna. Y si hablamos de belleza, en Venezuela hay muchas mujeres bellas. Pero yo creo que aun cuando nos estamos acercando al final del espacio, Castro, hay un tema que debemos tratar, y es la decisión de un juez de Estados Unidos con respecto a bienes venezolanos, es permitirle a 4 acreedores proceder a cobrarse con las instalaciones petroleras, en este caso el proceso de refinación, se llámese Citgo y su refinadora, si es que el gobierno de Estados Unidos procede a quitarle las sanciones a Nicolás Maduro Moros y a su gobierno. O sea que este es un punto que es muy importante que los venezolanos lo tomen en cuenta, y ustedes, estimados oyentes, también, para que vean que sí hay la posibilidad, si ustedes se sienten agraviados en una nación libre, en una nación con independencia de los poderes públicos, y en este caso del Poder Judicial, de ir a un juzgado y a solicitar que en el monto que sea, les sean garantizados que con los bienes, en este caso de Venezuela, se pueda tener la posibilidad cierta de poder cobrarse. Algo inaudito que existe en países donde se respeta el derecho del debido proceso. Sí, una de estas compañías es la compañía minera canadiense Crystalex, que tiene una demanda. Hay varias, ¿no? Y te digo, me parece que 4 es un número conservador para la cantidad de compañías que tienen demandas contra Venezuela, gracias a las políticas del líder galáctico Hugo Chávez, que comenzó a expropiar a compañías transnacionales que inmediatamente comenzaron a establecer demandas, ¿no? Por ejemplo, está ExxonMobil, que nunca resolvió, está ConocoPhillips, que ellos llegaron a un preacuerdo, pero el dinero no ha aparecido. Y así, ¿no? Hay otras compañías canadienses, hay compañías rusas, hay compañías italianas, españolas, o sea que esto es realmente una cantidad. Y claro, el juez, durante la administración Trump, eso se aguantó y ha continuado, ¿no? Porque como la compañía está bajo sanciones de la OFAC, entonces está protegida, ¿no? Pero esa protección, ¿hasta cuándo va a durar? Y es una cosa lamentable porque... y temen que sea una decisión política que deje a las personas sin el derecho a poder cobrar, aun cuando existan bienes de Venezuela que ellos pudieran restituir. Sí. Bueno, llegamos al final. Así es, estimados amigos. Veremos qué es lo que nos espera la semana que viene. Y bueno, hasta entonces, mi estimado amigo.
Muchísimas gracias, estimados oyentes, por acompañarnos en el espacio de hoy.